La noche en que la tormenta se tragó la carretera, todo lo que importaba se redujo a una sola decisión tomada en la oscuridad. La lluvia golpeaba el asfalto como grava lanzada con furia, el viento empujaba el auto como si quisiera sacarlo del camino, y los faros abrían un túnel estrecho en un mundo que de pronto parecía más pequeño que un aliento. En medio de ese caos, él la vio, desplomada junto a la barrera, empapada hasta los huesos, una pierna torcida en un ángulo que le revolvió el estómago, y las palabras que ella logró decir entre dientes apretados pesaron más que el trueno, no podía caminar y él debía dejarla. Antes de que la historia te arrastre aún más adentro, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el valor silencioso de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza, comenta desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal para que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Ethan Carter no se sentía un hombre valiente esa noche. Era un padre soltero que todavía aprendía a respirar después de la pérdida, el tipo de hombre que medía sus días en almuerzos preparados y cuentos antes de dormir leídos con una voz que a veces se quebraba. El turno se había alargado, la guardería había llamado 2 veces, y el asma de su hija Lily había estado dando problemas toda la semana. Le había prometido panqueques por la mañana y lo decía como un juramento. Cuando la radio murió y la carretera se estrechó en una cinta negra de agua, se dijo que solo seguiría adelante, que solo llegaría a casa. Entonces vio la silueta junto a la barrera y desaceleró, a pesar de la voz sensata en su cabeza que advertía sobre detenerse con un clima así. La mujer al borde del camino se llamaba Grace Miller, aunque Ethan aún no lo sabía. Solo sabía la palidez de su rostro cuando el relámpago partía el cielo y el temblor de sus manos cuando intentaba incorporarse y no podía. Las palabras que dijo no fueron una súplica, sino una orden nacida del dolor y el miedo, y la mirada en sus ojos lo desafiaba a obedecer. Tenía la expresión de alguien que había aprendido, a través de duras lecciones, a no esperar ayuda. Su coche estaba más adelante, el capó doblado tras un derrape que terminó en metal contra concreto, vapor elevándose como una advertencia. La primera lucha de Ethan no fue física, fue el debate dentro de su pecho. Vio el rostro de Lily, el inhalador sobre la encimera de la cocina, el reloj avanzando hacia la medianoche. Vio las historias en las noticias sobre tormentas y accidentes y buenas intenciones que salían mal. Y también vio la respiración corta y rápida de Grace, la lluvia pegándole el cabello a las mejillas, la soledad absoluta que la rodeaba. Él había estado solo una vez, también, en un banco de hospital que olía a desinfectante y duelo, cuando la enfermera le dijo que ahora sería padre y madre. Ese recuerdo no le permitió girar la llave e irse. Se detuvo y salió a la tormenta, la lluvia empapándolo en segundos, el viento robándole el calor de las manos. Se movió con cuidado, poniendo su cuerpo entre Grace y el tráfico que pasaba silbando como serpientes invisibles. Intentó evaluar el daño sin tocar demasiado, recordando la clase de primeros auxilios que había tomado después del nacimiento de Lily, la forma en que la responsabilidad había reconfigurado su mente para notar detalles. El tobillo de Grace se hinchaba rápidamente, la piel tensa y enrojecida, y el dolor la empujaba al borde de algo peligroso. El siguiente desafío fue el tiempo. La señal del celular parpadeaba y desaparecía como una estrella moribunda. La llamada se cortó 2 veces antes de que un operador captara suficientes palabras para prometer ayuda, aunque la ayuda parecía lejana en una tormenta que cerraba caminos y doblaba árboles. Ethan sabía que no podía dejar a Grace expuesta, no con la temperatura bajando y la lluvia implacable. También sabía que no podía moverla de manera imprudente. Cada decisión pesaba, y ese peso lo presionaba desde todos lados. Hizo lo único que se le ocurrió, construyó un refugio con pequeñas misericordias. Sacó del maletero una manta térmica reflectante, la que había comprado tras un susto invernal y nunca pensó usar. La aseguró contra la barrera, usando su propio cuerpo como escudo mientras la envolvía alrededor de Grace para conservar el calor. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros, ignorando cómo le castañaban los dientes. Habló con un tono bajo y constante, no con palabras para impresionar o arreglarlo todo, sino con la calma que usaba cuando Lily entraba en pánico por la noche.
Describió el sonido de la lluvia, el olor de la tierra mojada, el simple hecho de su presencia. Se quedó. La lucha de Grace era distinta, pero igual de pesada. El dolor tenía una forma de encoger el mundo, y el miedo lo hacía aún más pequeño. Había aprendido a decirle a la gente que se fuera porque dolía menos que sentirse decepcionada. Había aprendido a cuidarse sola después de una cadena de abandonos que empezó temprano y nunca se detuvo del todo. Allí, empapada y temblando, observó a Isen ceder pedazos de su propia seguridad sin pedir nada a cambio, y algo dentro de ella se abrió. La aterrorizó más que el dolor. Confiar siempre lo hacía. Los minutos se estiraron hasta volverse elásticos. Los faros pasaban y se desvanecían. La tormenta rugía, se calmaba y rugía de nuevo. Isen revisaba el teléfono y contaba respiraciones. Pensó en Lily dormida con su osito bajo la barbilla, y ese pensamiento lo sostuvo y le apretó el pecho al mismo tiempo. Se preguntó cómo explicaría esa noche si ella preguntaba, y deseó tener la oportunidad. Cuando por fin llegó la ayuda, lo hizo de manera imperfecta, con una grúa retrasada y una ambulancia detenida por ramas caídas. El paramédico se movía con rapidez experta, y el mundo volvió a ampliarse a medida que aparecían equipos y voces. A Grace la levantaron con cuidado, el rostro contraído pero ahora más tranquilo, los ojos sin apartarse de Isen como si se anclara a lo único que no se había movido. Isen dio su nombre y número sin pensarlo, y luego observó cómo se cerraban las puertas y las luces rojas convertían la lluvia en cintas borrosas. Condujo a casa más despacio que antes, la adrenalina disipándose y dejando el cansancio en su lugar. Lily durmió toda la noche, su respiración estable, los panqueques esperando ser hechos. Isen lavó la chaqueta y la colgó para secar, notando el desgarro en la manga donde se había enganchado en la barrera, una pequeña insignia de una elección tomada. Se dijo que la historia había terminado. No lo había hecho. La recuperación de Grace llevó tiempo. La cirugía reparó el tobillo, la fisioterapia reconstruyó lo que la tormenta había roto, y el trabajo silencioso de sanar le pidió más de lo que el dolor jamás había exigido. Pensó a menudo en la noche junto a la carretera, en el hombre que se quedó sin negociar, y permitió que ese recuerdo desafiara las viejas reglas por las que vivía. Cuando le autorizaron a caminar con una férula, encontró el número de Isen y lo usó, no para pagar una deuda, sino para reconocer una verdad: ser vista la había cambiado. Su vínculo creció no en gestos grandiosos, sino en momentos ordinarios que pesaban porque eran elegidos. Café después de la terapia. Caminatas cortas que se alargaban a medida que regresaba la confianza. La risa de Lily en el parque, la forma en que sorprendía a Grace con su brillo. La esperanza cuidadosa de Isen, la que avanza paso a paso porque conoce el costo de caer. Compartieron sus historias sin dramatismos, dejando que los hechos reposaran donde estaban. Aprendieron los ritmos del otro. Aprendieron que rescatar puede ser mutuo, que a veces quedarse no se trata de salvar a alguien, sino de negarse a abandonarlo. Los desafíos no desaparecieron. Isen siguió equilibrando trabajo y paternidad con un calendario lleno de compromisos. Grace todavía despertaba algunas noches con el dolor susurrando en el tobillo y el miedo susurrando en el pecho. Pero la forma de sus días cambió. Hubo cenas en las que la mesa se sentía más llena que la comida. Hubo mañanas en las que el cielo parecía más amable. Hubo el orgullo silencioso de ver a Lily enseñarle a Grace a hacer panqueques sin quemarlos, harina en todas las narices, risas espesas como el jarabe. Años después, cuando las tormentas regresaban y la lluvia golpeaba el techo, Isen sentía el eco de aquella noche y la vieja pregunta que le había planteado. Volvía a responderla, no con palabras, sino con la vida que había construido al elegir detenerse. Grace se ataba los zapatos y caminaba a su lado, la cicatriz en el tobillo como una línea fina que contaba una historia larga. Se tomaban de la mano sin pensarlo, un gesto simple que lo significaba todo. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que un solo momento de valentía puede convertirse en una vida entera, por favor tómate un segundo ahora para darle like al video, compartirlo con alguien que crea en la bondad y suscribirte para que más historias como esta lleguen hasta ti.
Y justo antes de que termine, por favor comenta abajo con una sola palabra que describa cómo te hizo sentir esta historia, o comparte un momento en el que quedarte cambió tu vida. Porque al final, lo que la sorprendió no fue que un desconocido se negara a irse, sino que una sola decisión en medio de una tormenta pudiera convertirse en una promesa cumplida una y otra vez, en silencio, a la luz de los días ordinarios.